11 de setembro, 1973, Santiago do Chile. O presidente eleito Salvador Allende sofre um golpe de Estado que contou com o apoio do governo militar brasileiro. Começou assim a sangrenta ditadura liderada pelo general Pinochet, que durou 17 anos. Para enfrentar el comunismo requiere un régimen autoritario. Eso es lo que hablo yo de democracia autoritaria. El comunismo ha estado tratando de infiltrarse porque estos pueblos jóvenes que están en desarrollo son caldo de cultivo para las ideas de carácter marxista. Brasil tuvo problemas, nosotros tenemos problemas. Muchas familias chilenas a tener familiares ejecutados, desaparecidos, exiliados, torturados. Latinoamérica es un volcán en erupción. Potencialmente nuestros pueblos son riquísimos y sin embargo son pueblos con desocupación, con hambre, con incultura, con miseria moral y miseria fisiológica. Y algún día América tendrá una voz de continente, una voz de pueblo unido, una voz que sea respetada y oída, porque será la voz de pueblos dueños de su propio destino. Problemas nacionales, mucho más allá de las fronteras partidarias, cuando se trata de Chile y cuando se trata del destino de su pueblo. Allende era uma história de evolução da luta socialista no Chile. Um caminho da libertação dos povos da América Latina. A experiência do socialismo pela via democrática chilena, que o presidente Allende foi fiel até a sua morte, era um exemplo espetacular para o mundo inteiro. Los pueblos de América Latina no tienen otra posibilidad que luchar. ¿Luchar para qué? Para conquistar su independencia económica y ser pueblos auténticamente libres. Por primera vez en el mundo, mediante la votación, mediante un voto, mediante un papel y un lápiz, se pudiera elegir a un presidente sin necesidad de que saliera ni una sola bala de un arma, y con la posibilidad de cambiar esta sociedad a una sociedad más bella, más justa, más equitativa.
triunfo debemos dárselo en homenaje a los que cayeron en las luchas sociales y regaron con su sangre la fértil semilla de la revolución chilena. Con la legitimidad que da el respeto a los valores democráticos, con la seguridad que le da su programa, con la fortaleza de ser mayoría, con la pasión del revolucionario, venceremos. Era una experiencia como ningún país latinoamericano había tenido, de tener un gobierno electoralmente elegido marxista. El triunfo de Allende en las urnas es el acabo de mundo para los gringos, ¿no? Eso ponía en cuestionamiento toda la doctrina norteamericana sobre seguridad hemisférica y el control de su patio trasero, de América del Sur y de los recursos que allí existen, de los intereses de las transnacionales, no solo en Chile, sino en toda América Latina. Y eso para la Casa Blanca era inaceptable. La Casa Blanca requiere prioritariamente terminar con sus problemas en América Latina. 2 o 3 Cubas más en América Latina no lo aguantamos. Por lo tanto, tenemos que endurecer la mano. It's really screwing us now. That's all right. And I approve the comments already. This plan going to kick it, and I want to make something out of it. We're going to get out the end of the hook. I would go to a confrontation, but then the quicker the better. Fine. Kick him in the ass. Okay? Right. It was more than just corporate interests that motivated Nixon and Kissinger. They really feared Allende's success, and so the argument became, we cannot let him succeed now that he has been elected. We have to sabotage his ability to govern. And if a coup comes out of that, so be it. Muito cedo já havia essa preocupação do governo brasileiro com o crescimento da figura do Salvador Allende no Chile. Numa reunião do Conselho Nacional de Segurança do Brasil, em outubro de 1966, o Juracy Magalhães volta dessa reunião e começa a contar para o presidente Castelo Branco que ele tinha visto numa viagem pela América do Sul, inclusive uma viagem pelo Chile. Conselho de Segurança Nacional. Presidente Castelo Branco. Devo dizer secretamente que tive a oportunidade de analisar com o ministro Valdez do Chile a possibilidade de uma vitória do Partido Comunista nas próximas eleições. Ele disse com surpresa que está convencido de que se o Partido Comunista tornar-se majoritário, as forças vivas da nação agiriam no Chile como já agiram no Brasil e na Argentina. Então, Gabriel Valdez deixa muito claro para o Juracy Magalhães nesse encontro que, se fosse necessário, até uma intervenção militar aconteceria no Chile para impedir crescimento do comunismo no país. Estamos en plena Guerra Fría. El enemigo central para Estados Unidos es el comunismo. Y llámase comunismo un socialista, un cristiano socialista. Todo aquel que no estuviera de acuerdo con Estados Unidos era un disidente, se decidió que había que eliminarlo. Salvador Allende se convierte en una amenaza más poderosa que Castro. Contra Castro era casi como fácil luchar o oponerse de una manera violenta. Era la vía armada. Allende representa exactamente lo contrario. Una ecuación perfecta.
luchar contra la injusticia, borrar el rostro de miseria de nuestro pueblo y de indignidad, sin necesidad de morir y sin necesidad de matar. Nosotros vamos a hacer una democracia auténtica, porque va a participar el pueblo, y no una minoría como hasta ahora, pero sobre la base de un gobierno recto, moral, en que no haya privilegios y granjerías para unas minorías. El pueblo va a responder. En el golpe de Chile en 1973, Brasil jugó como brazo armado importantísimo. Y la CIA detrás y el Departamento de Estado detrás y Kissinger y Nixon detrás. Usará a Brasil para instaurar un modelo en toda América Latina. O Nixon recebe o Médici em dezembro de 1971. O Médici vai como um grande líder na Casa Branca, brinda ao Médici, diz aquela coisa clássica da importância do Brasil para a política internacional, porque como vai o Brasil, como caminha o Brasil, caminha a América Latina. We want you to know that all of the people of this country, as we look to our great neighbor to the south, extend our very best wishes to all the people of your great country. Thank you for coming at this time so that we could meet. Brazil, we know, was committed to overthrowing Allende using some of the same techniques that were used to overthrow Goulart. And we know this because we have a declassified memoranda of conversation between President Medici and Richard Nixon. White House Memorandum, Eyes Only, December 9th, 1971. From Henry Kissinger. President Nixon asked Brazilian President Medici for his views on how the situation in Chile would develop. Medici said that Allende would be overthrown for very much the same reasons that President Goulart had been overthrown in Brazil. The Brazilian military regime was actively engaged in covert operations and support for the Chilean military. Medici added that the Chilean armed forces were capable of overthrowing Allende and made clear that Brazil was working toward this end, exchanging many officers with the Chileans. Nixon said that it was very important that Brazil and the United States worked closely in this field. If money or other discreet aid were necessary, we might make it available. This should be held in the greatest confidence. Hay que diseñar una estrategia que les permita copar el continente, no admitir ningún disenso, solo la democracia occidental que la Casa Blanca quiere. Y por lo tanto hay que sacar por la fuerza a Salvador Allende y repetir lo que habían hecho en Brasil. Se había sacado a Goulart, había que sacar también a Allende. Desde el año 71, la embajada brasilera, a través de su embajador, Câmara Cantos, y de algunos de sus agregados militares, empieza a establecer vínculos con grupos de ultraderecha que se están organizando para empezar a actuar en contra de Allende. Câmara Cantos participó muy activamente en las labores de la oposición a Allende. Las fiestas de la embajada de Brasil eran una asamblea de la oposição. Ele, enquanto era embaixador e o Allende era o presidente, tiveram batidas de frente grandes. Câmara Cantos era um homem muito sociável. E eu oferecia muitos jantares, almoço, e convidava esse pessoal todo, generais. E era muito ligado ao Pinochet. Ele montava a cavalo com o Pinochet toda manhã, né? Gostava muito de montar a cavalo, com o Pinochet e com o pessoal de carabineiros. Isso antes de 73. E ele era muito respeitado, porque ele não escondia o que ele era. Que ele era contra a esquerda. O embaixador brasileiro, Câmara Cantos, era um radical violento. Apoiava soluções armadas
violentas. O objetivo era, primeiro, blindar o comunismo nas Américas, baseado na forma de agir que o governo americano propunha. O embaixador dos Estados Unidos no Chile, no momento do golpe, Nathaniel Davis, já havia sugerido o que ele chamou de Brazil Connection, a influência brasileira no golpe militar do Chile. Ele diz que em março de 73 ele almoçou com o Câmara Canto, se aproximou dele para propor, para sugerir conexões para promover um golpe se fosse necessário. El embajador de Brasil se transforma en un eje muy importante del cuerpo diplomático chileno en la preparación del golpe, muy cercano a la embajada de Estados Unidos en Chile. Da Embaixada do Brasil em Santiago do Chile, 21 de setembro de 1970, ultra secreto, urgentíssimo. Acabo de estar com o embaixador dos Estados Unidos da América. Conversamos durante 1h30 a respeito da situação política deste país. Chegamos a idênticas conclusões. Tanto eu como meu colega, meu counterpart, achamos que a situação do Chile é gravíssima. Elementos selecionados começarão a distribuir entre os chefes militares das 3 Forças Armadas material que os obrigará a refletir sobre o que poderá acontecer com um eventual governo marxista. Atendendo a instruções diretas da Casa Branca, recomendou-me que não levasse ao conhecimento do Itamaraty, por considerar que lá existem diversos elementos pró-Allende. Câmara Canto, embaixador do Brasil no Chile. Esas 2 embajadas son las que llevan el pandero a la hora de apoyar a los militares y a los empresarios en la gestación del golpe. Cámara Canto empieza a establecer vínculos con grupos de ultraderecha civiles, empiezan a generar el caos. Atentados explosivos, apagones, incidentes callejeros, atentados de distinto tipo. ¡Frente Nacionalista! Nosotros fundamos, después del triunfo de Salvador Allende, el 4 de septiembre de 1970, una organización que se denominó Movimiento Cívico Nacional Patria y Libertad, que es una organización con un contenido ideológico muy definido, antimarxista, nacionalista, que lucha indudablemente por evitar que Chile siga gobernado por un presidente de la República de ideología marxista. Y ahí hay un núcleo de ultraderecha que es el más conocido, que se llama Patria y Libertad, ¿no? Que lo dirige un abogado, Pablo Rodríguez, un grupo de empresarios chilenos que se han ido del país porque cuando ganó Allende se fueron muchos empresarios. Se dedica no solo a recaudar fondos, sino a recaudar armas, con el apoyo básicamente que viene de Argentina y de Brasil. Secreto. Em coquetel ontem oferecido pelo adido naval argentino, o informante me confidenciou que armas estão sendo oferecidas à oposição chilena. Olhando-me nos olhos, o adido argentino disse-me que, no seu entender, as armas só poderiam estar vindo do Brasil. Recorri ao poker face y nada respondí. Cámara Canto. Bueno, Ti me cuenta, el jefe militar de Patria y Libertad, que la ayuda principal la recibieron del entonces jefe de la Casa Militar de Brasil, Figueiredo, quien fue después presidente de Brasil. Y en ese momento era jefe de la Casa Militar y un hombre de los servicios de inteligencia. Cámara Canto se transforma en un hombre muy importante para la Marina y para los empresarios en la penetración del ejército, de la policía uniformada y de la Fuerza Aérea, dándoles confianza y asegurándoles de que las Fuerzas Armadas brasileñas estarán muy disponibles para ayudarlos en todo lo que sea necesario en la lucha contra este comunista horrible que es Allende. ¡Vamos a ganar! Porque somos la izquierda unida, porque somos la unidad popular, somos las fuerzas políticas más poderosas, las fuerzas sociales más significativas. Somos el pueblo, somos la arcilla del futuro.
Venceremos, venceremos, 1000 cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, la unidad popular al poder. Se había constituido en Chile un movimiento popular muy amplio, social y políticamente fuerte, con una capacidad de movilización muy grande, y vamos a hacer una revolución socialista y lo vamos a hacer democráticamente. La Unidad Popular tenía un programa. Ese programa tenía 4 pilares fundamentales. Terminar con el latifundio en la agricultura para aumentar la producción y hacer un cambio social y cultural en el campo que fuera de alto significado. La reforma agraria avanzó a gran velocidad. Masas de campesinos fueron favorecidos por este proceso de reforma agraria. Pero ¿qué es lo que no querían los latifundistas? No querían perder su latifundio. No querían perder esas tierras. Otros fueron las fábricas, las industrias, donde el Estado quiso constituir un núcleo fuerte de producción industrial. Era una idea muy potente. Y empezó un grado muy importante de espontaneismo. Como el gobierno no definía el área, por ejemplo, en una empresa los trabajadores decían tomarse la empresa, la tomaban y exigían que pasara al área social. Levantar una bandera y ya, al área social. Y entonces el gobierno las tomaba. Él era prisionero de las fuerzas que lo rodeaban. Y empezó entonces a estatizarse la economía por la vía de los hechos, no por la vía del derecho. Y ahí empezó el conflicto. Salvador Allende llegó a la presidencia con un 30% de votos. Entonces, él tenía 1/3 y quería hacer un cambio al 100%. Si bien Allende decía que él iba a hacer una revolución respetando las normas de la democracia, pero al mismo tiempo quería realizar todas las reformas que transformarían a la economía chilena en una economía socialista. Se pensaba que venía un régimen marxista-leninista. Era amenazador. Não havia nenhuma razão para você temer aquilo. E mesmo se desse certo, ia ser a primeira vez em que você ia ter um socialismo com liberdade. Compañeros mineros, trabajadores rudos del rojo metal, una vez más debo recordarles que el cobre es el sueldo de Chile, el futuro de la patria, el sueldo de Chile está en las manos de ustedes, a trabajar más, a producir más y defender la revolución con la producción que afianzará el gobierno del pueblo. Allende asumió en noviembre y un mes después de haber asumido presentó al Congreso el proyecto de reforma constitucional para nacionalizar el cobre. La derecha votó a favor de nacionalizar el cobre, recuperar las riquezas básicas para los chilenos que estaban en manos extranjeras, particularmente por capitales norteamericanos, que era justo que estas riquezas pertenecieran a Chile. Las transnacionales norteamericanas están en América Latina, aprovechan y explotan todos los recursos del continente americano en beneficio de Estados Unidos. El imperialismo y su crueldad tienen un largo y ominoso historial en América Latina. Que mi país es víctima de una grave agresión, sobre todo frente a la nacionalización de nuestros recursos naturales.
country's over $700 million. It's obviously a farce. Obviously, he doesn't intend to compensate for the expropriated properties. So now he's throwing it all at us, and that's our move. So don't worry. This is one where I knew he would do it, and we're going to play it very tough with him. Estas empresas habían sobreexplotado esta riqueza chilena y habían obtenido rentabilidades enormes. La Constitución establecía una compensación y establecía cómo se calculaba esa compensación. Y lo que fuera en exceso de esa rentabilidad podía descontarse de la compensación. Codelco pasó a ser la dueña, comprometidos ahí los intereses de Anaconda Copper Company, de Kennecott Copper Corporation, de Cerro Corporation. La familia Rockefeller estaba vinculada a estas empresas, otros grandes millonarios norteamericanos. Eso no lo podía aceptar Nixon y Kissinger. We sure as hell can do something about expropriation. Would you agree that we should simply lie back and expropriate things around the world? I think unless we become too dangerous to tackle, there's going to be a constant erosion of our international position. People were just too afraid to tackle us. They did monkey around the United States. Cuando discuten la situación de Chile y Nixon le dice hay que hacer chillar la economía, hay que hacer gemir la economía. De las grandes empresas transnacionales que han agredido a Chile económicamente, que han pretendido intervenir en la política interna, que nos han llevado al borde de la guerra civil, que utilizaron su dinero con estos propósitos. De la misma manera que ha quedado evidenciado en la subcomisión del Senado norteamericano la acción de la CIA interviniendo en diversos países y entre otros en el nuestro. Nunca como antes Estados Unidos había puesto en América Latina tanto dinero, tanto dólar. Es todo un programa. Llegan miles de asesores norteamericanos a Chile. Kissinger reported to the president on November 25th, 1970, that the CIA was instituting basically 5 major covert operations against Salvador Allende. The first was escalating contacts with the Chilean military. The second was a major propaganda effort, funneling money to the leading opposition newspaper, El Mercurio, which, as the CIA itself put it, became a bullhorn for violent opposition to the Allende government and for a coup. In addition to those covert operations, there was a whole economic sabotage program of cutting off loans from the multilateral lending institutions to Chile to sabotage the Chilean economy, instigate upheaval, and can maintain contacts with coup plotters in order to bring the downfall of the duly elected government of Salvador Allende. Yo era un dirigente gremial y periodístico, opositor a Allende. Yo trabajé en el programa Alianza para el Progreso. Yo estaba en ese momento dirigiendo una radio. La radio de Agricultura era la radio más escuchada. Hubo una campaña de terror, diría. Crean grupos de profesionales que se incorporan a ese trabajo y, bueno, echan a andar la campaña psicológica básicamente a través del Mercurio, de la empresa El Mercurio y de otros medios de comunicación, donde hay que perturbar a como dé lugar el gobierno de Salvador Allende y de la Unidad Popular. De la Embajada de Chile en Brasilia a la Dirección de Relaciones Internacionales. Confidencial. Señor Ministro, a partir de la huelga de los transportistas, los diarios y la televisión reproducen cotidianamente fotografías de los desórdenes, de los choques callejeros y de las colas, producidas por el desabastecimiento como prueba documentada de una situación caótica del gobierno Allende. Había una enérgica prensa opositora. Estamos subsidiando, creo que eran 32 diarios a lo largo de todo Chile, no sé cuántas radios, le estamos ayudando a tales y cuales movimientos. Teníamos voz. Los periódicos de Brasil traen en sus portadas: continúan greves no Chile. Caminhoneiros pedem a renuncia de Allende. No Chile falta tudo. O pão está racionado.
militares podem assumir o poder no Chile. Allende perto do fim. En Chile, el gremio empresarial se transforma tempranamente en uno de los dueños del golpe. Orlando Sáenz es el presidente que escogen para dar esa guerra. La cabeza de los empresarios es Orlando Sáenz y él reúne a todos los empresarios donde les explica que la única manera de terminar con los problemas que tienen es declarándole la guerra a Salvador Allende. Hay que sacarlo. Y para eso hay que conseguir fondos. Orlando Sáenz viaja personalmente a Brasil y establece allá un grupo de empresarios, algunos chilenos, otros brasileños, que le van a recaudar fondos para enviarlo a Chile. Primero recuerdo de Brasil que yo tengo fue el año 71. Teníamos reunión a las 9 de la mañana con la Confederación de Industrias del Brasil. Bueno, en Río. Y cuando llegamos en el taxi a la plaza, nos dice, mire, ese que está ahí es el círculo militar. Ese que está ahí es la Embajada de Estados Unidos. Y ese que está ahí es la donde van ustedes, la Confederación de Industrias del Brasil. Por eso le dicen la Plaza de los Tres Poderes. Y ahí empezamos una reunión que duró todo el día y era increíble la vinculación del sector empresarial con el gobierno de Brasil. En la mesa había 10 personas y me oían como yo contaba lo que estaba pasando en Chile. Los terribles problemas que teníamos en Chile con el gobierno marxista de Allende. Este señor de repente se paraba, decía, no puede ser, ¿eso está pasando? Sí, eso está pasando. No puede ser, ¿están tomando así las empresas? Sí, están tomando. Entonces decía, no, esto lo tiene que oír Garrastazu. El presidente de Brasil en ese momento se iba a un escritorio enorme que tenía, tomaba un teléfono rojo y hablaba con el presidente del Brasil. Después se impresionaba con otra cosa y decía, esto lo tiene que conocer Delfín. Y se iba y hablaba por teléfono con el ministro de Hacienda. Y nosotros dos estábamos extraordinariamente sorprendidos de la relação del empresariado com o governo do Brasil. O que ele foi lá fazer, eu nem sei. E não tinha ninguém suficientemente idiota para dar recurso para ele fazer a confusão no Chile. Aliás, nem precisavam, porque eles tinham seus recursos próprios. De forma que o que ele quis dizer, eu acho que é verdade, você tinha uma integração muito grande entre um Estado autoritário e um regime econômico de mercado. Nos encontramos frente a fuerzas que operan en la penumbra. La International Telegraph and Telephone Company y la Kennecott Copper Corporation se propusieron manejar una siniestra acción para impedir que yo ocupara la primera magistratura. Desestabilizar a tal punto la economía que la gente tuviera tanto problema que estuviera feliz de que se fuera Allende. Y para eso financian un paro de camioneros que paraliza Chile y entonces no hay combustible, escasean los alimentos de primera necesidad. Todo eso financiado, es decir, no había ni un solo camionero que parara, que no recibiera la plata que habría ganado y más circulando libremente por las carreteras chilenas. Una conspiración con traidores muy perversa, ¿no? Con los camioneros en huelga, con los autobuses en huelga, con la posibilidad de huelga del cobre que no se produjo, con el paro del comercio detallista, no hay locomoción, no hay artículos, los almacenes están vacíos, hay una sensación de crisis. Ya se empieza a crear un clima en la ciudad de caos, que Allende intenta controlar lo que más puede, pero esto va creciendo. Comienza a sentirse que el golpe de Estado viene. Os Estados Unidos interferiam no Chile também com cover actions, com ações secretas, ações de desestabilizar a economia chilena, de desestabilizar o governo Allende em sigilo, sem que a população notasse que aquilo estava se passando. De certa forma, tornar uma crise que existia sim muito pior.
Los principales conspiradores contra el gobierno de Salvador Allende fue la CIA. Muchos recursos para eso. Tenía millones y millones de dólares para ese trabajo sucio. Vernon Walters, who was a deputy director of the Central Intelligence Agency in the 1970s, is one of those officials that stands for continuity in U.S. intervention in Latin America. In 1964, he was the U.S. military attaché in Sao Paulo, in Brazil, working directly with the Brazilian generals to offer support for the overthrow of Goulart. Years later, he is deputy director for covert operations in the CIA when they decided they would collaborate, coordinate, communicate on efforts to overthrow Allende. CIA, top secret, January 19th, 1973. General Vernon Walters, the second in command in the Central Intelligence Agency, is responsible for the preservation of imperial order in the Latin American world. Walters did not become deputy chief of the CIA by collecting butterflies or cultivating roses and jasmine. What is needed here is the operational maneuvering, intrigue, and also brutality without contemplation. A high-level CIA chief has to know the art of crushing testicles and obtain reactions with an electric goad. General Walters arrived in Brazil in middle December on Flight 290 of the VASP. He is met at the airport by his Brazilian counterpart in intelligence and information. In a clandestine atmosphere, he has an interview with President Garrastazu Medici at Granja do Torto, the presidential retreat. Minister of War, General Orlando Geisel, is present at the secret meeting. The CIA deputy, carrying out specific instructions from Nixon, comes to urge a hard line with regard to the government of Chile. Brazil and the United States will continue to fight against communism, which is digging its claws into South America. Meu pai, Walter Mesquita de Siqueira, coronel da Arma de Engenharia, concurso de Estado-Maior, chegou ao Chile em julho de 71, quando ele foi adido militar do Brasil no Chile. O general Orlando Geisel, que era o chefe do Estado-Maior do Exército, chamou por ele e disse: Siqueira, Santiago, agora está lá um comunista e nós vamos ter problemas com ele. Eu acho que você seria a pessoa indicada para ir. Como homens de inteligência, meu pai não aparecia. Era uma pessoa muito ativa. Ele ia nos quartéis, falar com os generais. Ele foi do extremo norte ao extremo sul do Chile. A história dele era justamente fazer o provimento para as ações acontecerem. Secreto, 18 de maio de 1970. Excelentíssimo senhor vice-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Ao me apresentar ao senhor adido militar no Chile, fui convidado pelo excelentíssimo embaixador brasileiro para participar da reunião diária com todos os secretários da embaixada e adidos militares. O assunto em pauta foi a situação política interna do Chile, que é muito grave face à conjuntura mundial e principalmente da América Latina. Definiu-se a seguinte linha de ação: movimento militar contra Allende. Se proponía el estrangulamiento económico, el sabotaje diplomático, el desorden social, crear el pánico en la población, para que al ser sobrepasado el gobierno, las Fuerzas Armadas fueran impulsadas a quebrar el régimen democrático e imponer una dictadura. Dos helicópteros nuestros
dentro de unos minutos. El ataque aéreo tiene una leve demora. Será aproximadamente en 15 minutos más. Esto no es contra el pueblo, es en defensa del pueblo democrático de Chile. Deme su comprendido para continuar. Perfecto. No acepte ningún parlamento, parlamento de diálogo, rendición incondicional. Contra la zona que estaba sembrando el gobierno marxista del señor Allende. ¡Vamos a perder control, te digo! No tengo condiciones de mártir. Soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado, pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer a la voluntad mayoritaria de Chile. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás, y que lo sepan, solo acribillándome a balazos podrán impedir mi voluntad de hacer cumplir el programa del pueblo. Salvador Allende y los altos miembros de la Unidad Popular, del Partido Comunista, del Partido Socialista, confiaban ciegamente en Pinochet. En las últimas 48 horas antes del golpe, se sube al golpe Pinochet. Pinochet, que era un tipo peligroso, sumamente peligroso. Un vivoracho de primera fila, diría yo. Ya se le comunicó que en 10 minutos más se va a bombardear la moneda. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición. Nandi, yo soy de opinión de sacarlo del país. Yo prefiero sacarlo del país cuanto antes, objeto evitar problemas que pueden derivarse posteriormente, siempre que no me salga del continente sudamericano. La opinión mía es que estos caballeros se toman y se van a dejar a cualquier parte. Por último, en el camino lo van tirando abajo. Será cuestión de 3 minutos para que aguante el ataque, cambio. Yo voy a atacar de inmediato, cambio terminado. Que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. No podía creer lo que estaba viendo, es decir, no bombardear la moneda es como bombardear la catedral, ¿no? Una cosa que nadie alguna vez se imaginó.
mismo día que se bombardeó La Moneda, se bombardeó la Universidad Técnica del Estado, sus catedráticos y sus estudiantes fueron apresados, se fueron perseguidos los estudiantes, fueron perseguidas las organizaciones sociales de los obreros, todos los sindicatos desaparecieron, fue brutal. El Parlamento lo cerraron el mismo día. No pudimos llegar al Parlamento. El Parlamento fue cerrado. Nosotros no pudimos acercarnos al Parlamento, nunca más. Y en el Parlamento incluso Pinochet se dio el lujo de instalar la oficina de los detenidos políticos. En el Parlamento. Ahí funcionaba el control de todos los detenidos políticos. O sea, era una manera, ¿no es cierto?, de decirle qué es lo que pretendía hacer él. El día 11 yo estaba en el comando de las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa. Tenía que ver con el control de las comunicaciones, entonces era bastante obvio que tenía una relación con el golpe. Los comandantes en jefe me llamaron, entonces necesitamos un vocero, un portavoz de la Junta. Era para decir al país lo que pensaba la Junta. Las Fuerzas Armadas y de Orden han actuado en el día de hoy solo bajo la inspiración patriótica de sacar al país del caos que en forma aguda lo estaba precipitando el gobierno marxista de Salvador Allende. When the coup came in Chile in September of 1973, Henry Kissinger actually said, we don't want to make the same mistake that we made in Brazil 9 years ago. We want to wait patiently and let other countries be the first to recognize the new Pinochet military dictatorship. Of course, our ally in overthrowing the Allende government, Brazil, was the first country to recognize the Pinochet regime. Secreto. Do Ministério das Relações Exteriores do Brasil à Embaixada de Santiago, 12 de setembro de 1973. Rogo a Vossa Excelência, senhor embaixador, procurar pessoalmente e com a máxima urgência o presidente da Junta Militar do Chile e dizer-lhe que o governo brasileiro está pronto a reconhecer desde já o novo governo chileno. Vossa Excelência deverá manifestar a decisão do governo brasileiro de prestar à junta chilena toda a assistência que lhe for possível e que venha a ser solicitada. O presidente Pinochet pediu que o governo brasileiro o reconhecesse. Meu pai imediatamente disse a ele: Pinochet, você tinha que ter chamado o embaixador. Afinal de contas, quem comanda a embaixada não sou eu. Mas isso mostra bem como ele era bem visto dentro dos que estavam chegando ao poder. Imediatamente chamaram depois o Câmara Canto, que também conversou com o presidente Médici pela linha telefônica aberta. Eu mesmo cheguei a ir 2 vezes ao Ministério do Exército aqui no Rio de Janeiro para falar com meu pai pelo telefone, porque não havia ligação, a não ser essa linha aberta que foi aberta por ele e ficou aberta. Confidencial, Embajada de Chile en Brasilia. Desde el día 11 de septiembre hemos entrado en una nueva etapa en nuestras relaciones con Brasil. Me expresaron en Itamaraty planificar a corto, medio y largo plazo una integración entre los dos países. En negociación, un crédito de $20 millones otorgado por el Banco do Brasil al Banco Central de Chile. Es tan íntimo la relación
que cuando horas después del golpe se abren las bóvedas del Banco Central de Chile, hay 4 o 5 personas. Está el almirante Merino, que es el jefe de la Armada y que es miembro de la Junta Militar, dueño del golpe. Y está el embajador de Brasil. ¿Qué hace ahí? Embajada de Chile en Brasilia. Confidencial. Misión económica. Señor Ministro, nuestra delegación planteó a las autoridades comerciales y políticas del Brasil el deseo de Chile de contar con la ayuda de países amigos. El pedido fue por 2 líneas de crédito, una en dinero fresco de $100 millones y otra para la adquisición de bienes de consumo y capital de $50 millones. Se insinuó también la posibilidad de renegociar la deuda que mantiene Chile con Brasil. Dios guarde a usted. La dictadura brasileña entrega el primer crédito de $200 millones oficial. Fue un socorro que pide la Cancillería chilena. ¿Quiénes eran los asesores de la Cancillería? Bueno, y me hice cargo, sin dejar la presidencia de la Sociedad de Fomento Fabril, del manejo económico de la situación chilena, que era pero verdaderamente desastrosa. O sea, el país estaba quebrado, no había reservas, no teníamos líneas de crédito, nada. Chile estaba en mora. Si declaraban la moratoria, nos declaraban en default. Entonces, en esas condiciones, vuelvo yo de un viaje y el presidente, el general Pinochet, me dice, váyase a Nairobi porque a la reunión del Fondo Monetario Internacional, porque allá nos van a ayudar. ¿Quién nos va a ayudar? Le digo yo. Mire, nos va a ayudar Delfín Neto, nos va a ayudar el Brasil. Estou informado que o senhor Orlando San Rojas, assessor econômico do Ministério das Relações Exteriores do Chile, entrou em contato com o ministro da Fazenda e o presidente do Banco Central e consultou sobre a possibilidade de assistência brasileira ao Chile. Voy a Brasilia, porque Brasil nos iba a ayudar. Entonces tuvimos una reunión con Delfín Neto, que era el ministro de Fazenda, como dicen ustedes, y él nos dio una línea de crédito de $500 millones. O Brasil decidiu, é uma decisão do presidente, de que nós vamos ajudar os nossos irmãos chilenos. Nós pudemos fazer uma linha de crédito e ele veio comprar no Brasil o que ele quisesse, até $500 milhões. Para importaciones desde Brasil, sin restricción, con una tremenda plazo de amortización, bajísimos intereses, y cosa que creo que era la primera vez que ocurría en Latinoamérica. Solicito estado, sitio y toque de queda. Se va a aplicar la ley marcial a toda persona que se le sorprenda con armas o explosivos. Va a ser fusilado de inmediato. Conforme. Se empezó a vivir la noche negra, había estado sitio en donde tenías que recluirte a las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana, no se podía nadie salir a la calle. O clima era de exército de ocupação. Eu passei pelo centro e tinha cadáveres no Rio Mapocho, de gente morta, sem nenhuma pergunta. Foi fuzilado sumariamente. Ele teve que se esconder durante 3 dias, porque teve um toque de recolher total. Ninguém podia sair à rua sem levar tiro. Um jipe do exército com uma metralhadora pesada dispara contra um grupo de garotos que está pichando um muro, pô, né? E mata uma paulada deles, pô. 20 o 30 días, claramente se había instalado una dictadura atroz. A guerra estourou. Pararam a gente e eles foram estar no carro. E aí eles acharam a arma no carro, acharam as carteirinhas do Partido Socialista todo lá. Aí vai todo mundo pra dentro. Eu era estrangeira, já tinha saído vários atos, né? Inclusive o ato de que todo estrangeiro tinha que se apresentar.
e que estrangeiro preso com porte de arma seria fuzilado imediatamente. E eu estava acusada pela justiça militar. Vamos a mandar un bando para que se refiere a los extranjeros que están en posición ilegal o bien, siempre que ingresaron en forma ilegal, tienen que presentarse a las comisarías. Já tinha helicópteros largando panfletos dizendo: povo chileno, denuncie o primeiro estrangeiro que encontrar, porque eles trouxeram o germe do comunismo e do marxismo para o Chile. ¿Qué pasa, por favor? Es un extranjero. ¿De qué nacionalidad? Es apátrida. Sin nacionalidad. ¿Le podemos hablar? ¿Podemos hablarle? Quando eu fui preso no aeroporto, o delegado, que era a Polícia Civil que prendeu, ele leu em voz alta: "No, pero es usted". Aqui disse: "Estrangeiro, muito subversivo, inteligente e vivo". Vivo. Não há coisa pior que o delegado que te prende achar que você é vivo. Ele me disse que eu estava marcado para morrer, que eles iam jogar no mar para ser devorado pelos peixes. Embajada de Chile en Brasilia. Confidencial. La Cruz Roja Internacional pide para sacar de Chile a 5.000 asilados brasileños y sus familias que ven sus vidas en peligro. Los izquierdistas están siendo fusilados y ya han muerto algunos brasileños. Como consecuencia de esta denuncia, Itamaraty dio la siguiente respuesta textual: "No existe la más remota posibilidad que ocurra una masacre de asilados en Chile. Los que estuvieron implicados en actividades extremistas serán sometidos a proceso legal". Câmara Gante fechou a porta da embaixada no dia do golpe. Nenhum exilado brasileiro inteligente recorreria à embaixada do Brasil para ser transportado no avião do Correio Aéreo Nacional e levado para o DOI-COD em São Paulo para a mão do Fleury. Había un chiste que él tenía en la embajada, un letrero que decía: "Aquí vive un antimarxista con un cementerio propio". A embaixada brasileira se comportou como se não fossem brasileiros, fossem inimigos, inclusive dando dicas, né, para que fossem perseguidos. Uma página vergonhosa da história do Itamaraty. Después del golpe militar el 11 de septiembre, el día siguiente, se abrió este Estadio Nacional para detener a decenas de miles de personas opuestas a la dictadura, simpatizantes del gobierno derrocado de Salvador Allende. Hay registros de que pueden ser 9.000, 12.000, 20.000, no al mismo tiempo, sino como en rotación permanente. Y de ese total, unos 600 a 700 eran extranjeros. Quando eu cheguei no Estado Nacional, chegava gente, que eles foram prendendo em massa, né? Que chegou um momento que não cabia nem dentro do vestiário, as pessoas já estavam lá fora, mesmo na arquibancada. Ficavam ao relento mesmo, né? Os familiares nenhum sabia onde você estava, nem nada, né? Meu irmão, por exemplo, ficou lá esse tempo todo sem saber onde eu estava, me procurando. À noite você escutava muito tiro, muito tiro. Então você não sabia se o fuzilamento era lá dentro, se era do lado de fora. Terror mesmo. Eu consegui testemunhar esses assassinatos e cenas de horror.
com a baioneta, eles cortavam o couro cabeludo, saía junto o couro cabeludo, sangrado. Vitor Jara, que foi reconhecido porque era um cantor popular de esquerda, chileno, muito bom. E aí chamou o cara, pô, entende, e matou ele na frente de todo mundo. Quebrando as mãos, quer dizer, com coronha de coisa. E aí chegou, quer dizer, agora toca violão, pô. Hombres y mujeres fueron torturados de igual manera, pero las mujeres siempre fue ese componente extra de violación, de abuso sexual, de hostigamiento permanente, no solo durante los interrogatorios, sino a cualquier hora del día y de noche, o sea, soldados que la miraban por las ventanas desnuda, las sacaban en la noche a violarla colectivamente a los jardines. Tinha mais umas 5 mulheres chilenas, eu era a única estrangeira. Como só tinha mulher ali, eles, os soldados, mandando tirar roupa e tal, não sei o quê. De repente, assim, meio que bateram, deu na porta, era um oficial, levou um susto quando viu a cena. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Mandou todo mundo se vestir. Eu estava muito mal pelo que tinha acontecido. En ese gran campo de concentración aparece un destacamento de comandos brasileños muy salvajes que viene a cazar con Z brasileños y que viene también a enseñarles a sus pares chilenos mecanismos de tortura, métodos de tortura, formas de torturar. Eles entravam no vestiário, selecionava-se meia dúzia de pessoas, mandava sair, aí você ia lá pro corredor, vinha alguém encapuçado, fomos passando por uns porões ali, passamos por algumas pessoas sendo torturadas. Chegou a minha vez, né? Interrogada. Eu entrei, tinha 2 pessoas sentadas, que eram um militar chileno, e um paisano, que era o brasileiro. E aí eles começaram a perguntar da minha militância, se eu conhecia o fulano, se eu conhecia o ciclano, se eu conhecia não sei quem. Não imaginava que eles tivessem esse tipo de informação, porque você via que tinha o chileno que estava fardado e o brasileiro que não estava fardado. Então ele não era militar, ele era polícia, TOPS. Quem passou depois e com quem eu falei depois, dizendo que era no Fleury. Da Embaixada do Brasil em Santiago. Secreto, urgentíssimo. O jornal chileno Última Hora noticiou que o delegado Sérgio Fleury, dito como torturador brasileiro, está no Chile sob disfarce diplomático, dizendo ainda que torturou 70 banidos recém-chegados. Se for o caso, e salve instruções ao contrário, desmentirei a presença do delegado Fleury. Câmara Canto, embaixador do Brasil no Chile. Através da embaixada, esse acesso da polícia brasileira, porque era para prestar um serviço de formar os caras lá, entendeu? De dar aula de tortura, de dar aula de interrogatório, esse tipo de coisa, assim. Les enseñaban a interrogar en la práctica. Paula de Arará, uso de corriente eléctrica, y ponían electrodos en distintas partes del cuerpo sensibles, digamos, la lengua, los senos, pene, vagina. Os policiais brasileiros, logo depois do golpe, foram para o Estado Nacional interrogar brasileiros presos. Vi uma pessoa sendo torturada. E os banidos serviram de cobaia para a aula de tortura. Aí os brasileiros torturavam, fizeram pau de arara, fizeram isso tudo, para ensinar os militares chilenos a fazer. Então, isso rolou verdadeiramente, seriamente lá no Estado Nacional. Um dia seguinte da Revolução, chega uma coluna do governo chileno na casa dele e pede que ele vá ao Estádio Nacional. E ele chegando no Estádio Nacional, havia sido separado
por país, presos brasileiros, presos argentinos, presos americanos. Ultra secreto, urgentíssimo, da Embaixada do Brasil em Santiago. Desde o dia 11 de setembro, o número de fuzilamentos ascende a 60. No Estádio Nacional já foram interrogados 5.400 prisioneiros, entre eles, altas personalidades da ex-Unidade Popular. Jornalistas que puderam conversar com os prisioneiros comprovaram que o tratamento dispensado aos mesmos é plenamente satisfatório. Câmara Canto. Todos aqueles que estavam presos no Estádio Nacional devem a vida a meu pai. Só continuaram vivos porque ele não autorizou o fuzilamento dos que estavam lá. O oficial que tomava conta do estádio perguntou a ele: Coronel, dos brasileiros que estão aí, quais são aqueles que os senhores querem que nós acabemos com eles? Ele falou: mas como? Vocês dão asilo para todos? E agora eu vou dizer, mata esse e não mata aquele? Se vocês quiserem matar todos, matem todos. A ditadura brasileira e a chilena viraram camaradas. Falava-se muito nessa época, inclusive do treinamento de brasileiros para praticarem tortura, dado pelos Estados Unidos. Estos profesores o estos instructores que habían funcionado en la Escuela de las Américas, enseñándole tortura a buena parte de los militares que torturaron en Chile, en Argentina, en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, etc., habían sido formados por militares estadounidenses en el arte de la tortura, quienes a su vez fueron asesorados por militares franceses. Aprendieron de esta experiencia en la guerra de Argelia. Polo Sarrés, comando francés, parte del cuerpo paracaidistas que operó en Argelia haciendo esta guerra de contrainsurgencia, las Brigadas de la Muerte. Polo Sarrés había dejado una impronta y una estela de horror que es la lucha de los comandos franceses contra los civiles que luchan por su independencia. Al enemigo se le elimina y no se le ejecuta públicamente, se le hace desaparecer para que sus familias no nos puedan enterrar y los busquen para siempre. Ojalá haya testigos de cómo le sacamos los dientes, las uñas, los quemamos, para que aniquile cualquier intento de ser rebelde de otros. Esas eran las técnicas de Auserès y de Trinquier. Esas son las técnicas que les enseñó también a nuestros soldados. Pero ¿cómo llega esas técnicas a América Latina? Bueno, viajan los oficiales franceses, inicialmente a Argentina, luego a Brasil. Tal es así que el comandante de las fuerzas represivas francesas en Argelia, el que diseña toda la técnica, es agregado militar de Francia en Brasil. O general Polo Sarrés vai dar aula na ESNE, Escola Nacional de Informação, em Brasília. E ele também dá aula no CIGS, que é o Centro de Instrução de Guerra na Selva. J'ai été attaché militaire au Brésil après coup. J'ai retrouvé des généraux qui m'ont dit « Mais on vous a eu comme instructeur à Fabrac ». Vous étiez en rapport avec les militaires brésiliens, évidemment. Comment... Très étroit, très étroit. Qu'est-ce que vous avez donc enseigné là-bas? Eh bien, j'ai enseigné les conditions dans lesquelles j'ai fait un travail qui n'était pas celui que fait normalement une armée classique. En clair, vous avez enseigné les techniques de la bataille d'Alger. C'est ça.
C'est-à-dire aussi bien les arrestations, le renseignement, la torture, tout ça. Tout ça. Quando a França indicou o nome dele em novembro de 73 para vir como adido militar, os brasileiros consultaram o Washington e o aval, o sinal verde era dado pelos americanos. Os americanos controlavam nos mínimos detalhes, inclusive indicações de adido militar francés no Brasil. El general Ocerese estaba con el gobierno de Médici. ¿Él por qué elige Brasil? Porque él es amigo del jefe en ese momento de la policía secreta brasileña, Figueiredo. El general Ocerese con Figueiredo forma las primeras estructuras de lo que va a ser más adelante la famosa escuela de Manaus, ¿no? Donde adiestran a oficiales de todo el continente. Él estuvo entrenando chilenos en Brasil. ¿Ah, sí? ¿Osares? Yo mandé a Brasil unos contingentes oficiales cada 2 meses. Trabajaba en la Escuela de Inteligencia de Brasilia. De ahí lo trasladaban a ciertos ejercicios a Manaus. Vários oficiais do Chile vieram fazer curso aqui, vários brasileiros foram dar curso lá, fazer um intercâmbio grande entre as forças militares daqui e as do Chile. Meu pai conheceu o Contreras porque ele já havia tido uma função aqui no Brasil. Eu acho que ele veio fazer um curso na Escola de Estado-Maior e aí foi amigo do meu pai aqui, antes do meu pai ser adido lá. Era um curso que, evidentemente, que a CIA não diz, mas a CIA participaba. Relaciones internacionales. Embajada de Chile en Brasilia. 31 de diciembre de 1973. En contactos oficiosos entre autoridades de Carabineros y el embajador de Brasil en Santiago, informo que una delegación de 55 oficiales chilenos viajarán a Brasil en visitas a Brasilia, Río de Janeiro y São Paulo. Recomiendo discreción y ruego que oficiales vengan en traje civil. Que esse curso praticamente permeou pelas Américas as ideias que vinham dos Estados Unidos. Pinochet, usando el principio de la verticalidad del mando, transformó el propósito inicial en su dictadura personal. Había habido un segundo golpe de Estado. Empezó la política del tratamiento de choque, empezó una resistencia al régimen que ya no era una resistencia política, era una resistencia de los trabajadores por la situación que tenían, empezó una represión de tipo social. Cualquier tipo de dirigente ya estaba en contra de Pinochet y por lo tanto había que eliminarlo. Y eran los dirigentes sindicales, estudiantiles. Miles de personas fueron asesinadas, desaparecidas, decenas de miles torturadas, enviadas a la cárcel o a los campos de concentración. El camino que estaba tomando el gobierno no tenía justificación para matar a nadie. Se estableció el hecho de que el gobierno tenía que terminar. Se llamaba la Declaración de Principios de la Junta de Gobierno, donde firmaron los 4. Sacaba mi cartita y decía, ustedes 4 se comprometieron a dejar el poder pacíficamente, a hacer una constitución y llamar a elecciones. Desgraciadamente no fue así. Tan pronto el país se recupere, tan pronto el país olvide el caos en que estaba viviendo, tenga la certeza que la Junta tendrá la absoluta y leal obligación de entregar el gobierno a quien el pueblo lo desee. Ahora el tiempo que usted me señala, que usted me pide. In June of 1976,
Henry Kissinger actually went to Santiago, Chile for a meeting of the Organization of American States, the OAS. Kissinger embraced Pinochet face to face, and he actually planned to give a speech on human rights, saying that human rights were important. Kissinger said one thing publicly, but privately, he said to Augusto Pinochet, "You don't have to pay attention to what I say to the OAS. I have to give a speech on human rights. It's necessary so that I can basically mollify the U.S. Congress and keep them from cutting off my ability to support you. What you did in overthrowing Allende was a service to the West. We're going to try and support you no matter what." Yo le dije a Pinochet, usted está a punto de firmar una ley secreta, lo que yo sabía, que autoriza a las fuerzas de inteligencia a ejecutar sin juicio. Cada muerto es como un cheque, y el cheque va a tener su firma, y alguna vez se lo van a cobrar. Tuve un inconveniente con el director de la agencia de inteligencia, Manuel Contreras. Me puso la pistola aquí. Y afortunadamente reaccionaron, afortunadamente para ellos, porque yo, si me matan, nomás, y se acaba la historia. Contreras viaja a establecer los inicios de lo que será la Operación Cóndor en América del Sur. Establece los puentes con el jefe de la Policía Secreta paraguaya, el jefe de la Policía Secreta argentina, el jefe de la Policía Secreta brasileña, para invitarlo el año 75. Se hace una reunión acá en Santiago y se funda la Operación Cóndor. Un sofisticado sistema de comunicaciones para poder perseguir por donde se vayan a los disidentes de las dictaduras del Cono Sur. Brasil participa en ese plan. El Servicio Nacional de Información y Figueiredo. El rol de Figueiredo es clave. Y Manuel Contreras tenía una relación muy estrecha con Figueiredo. De la República de Chile, confidencial. Al señor general João Batista Figueiredo, jefe del Servicio Nacional de Informaciones en Brasilia. Me es grato expresarle mi satisfacción por su colaboración que debemos estrechar cada vez más. El plan propuesto por usted para coordinar nuestra acción contra ciertas autoridades eclesiásticas y conocidos políticos, socialdemócratas y demócrata cristianos de América Latina y Europa, cuenta con nuestro decidido apoyo. Le saludo muy atentamente, Coronel Manuel Contreras Sepúlveda, DINA, Dirección de Inteligencia Nacional. Cuando se inició la Guerra Fría, se estableció una política de seguridad nacional. Y había oficiales de varios países latinoamericanos que iban a entrenamiento a Río Janeiro, a alguna academia muy famosa que hay allá. Mucho antes del golpe de Estado, Cristian Lavé, preparado en fuerzas especiales en Chile, con conocimiento y capacitación en inteligencia, va a Brasil, a Río de Janeiro, en un intercambio. Cristian Lavé le enseñaba a los agentes todos los métodos de inteligencia, cómo hacer un seguimiento, un contrachequeo y de estos cursos de guerrilla, de todo el tema para preparar a los agentes en Roca Santo Domingo, pero a la vez también fue torturador. Y hay un hecho que lo vincula al ejército brasileño, porque lo ven con un buzo que dice ejército, no se escribe de la misma manera ejército en español que en portugués, con nosotros es una J, con ellos es una X, y se les quedó grabado que el buzo era del ejército brasileño. El señor Lavé fue el instructor, según sus propias palabras, físico de los futuros agentes de la DINA. Y él era quien, en Tejas Verde, y quien les torturó, quien les interrogó.
Cristian Lavé, hoy día él está siendo sometido a proceso, enjuiciado como autor de torturas de prisioneros políticos al interior del regimiento de Tejas Verde. ¿Qué es lo que es Tejas Verde? Es un regimiento que queda a 100 kilómetros de Santiago, a un costado del Océano Pacífico, y que fue un centro neurálgico fundamental porque ahí es donde se forma la DINA, la Dirección Nacional de Inteligencia. Estos eran los dominios de don Manuel Contreras Sepúlveda. Él es el que estaba a cargo de Tejas Verdes el día del golpe del Estado y quien planifica desde acá toda su represión posterior. Es de acá, de la zona donde se entrena la DINA, donde los más célebres torturadores o hicieron clase o pasaron aprendiendo por esta escuela. Podemos decir que el primer tiempo también hay brasileros torturando. Son ellos los que, digamos, le enseñan a Manuel Contreras y a su equipo de tortura métodos de tortura. Eso estuvo acá en Tejas Verdes. Te bajaban al subterráneo y ahí era el centro de torturas. Tú llegabas vendada y te decían desvístete. Y de ahí desvestida ya te amarraban en las parrillas. Ya estaba a la merced de ellos que hicieran lo que quisieran. O sea, la electricidad, los golpes, la metida de cualquier cosa en la vagina. Ahí se probaron, por ejemplo, de la tortura sexual, se probaron todos los métodos. En Tejas Verdes todas las mujeres fueron violadas. Estaban probando hasta dónde tú dabas. Nos usan a nosotros como conejillos de India para aprender a torturar. Yo llegué el año 74 a la casa del general Contreras, trabajando como mozo. Me correspondía darle el desayuno, almuerzo, comida a los detenidos. Entonces, ahí me di cuenta yo de cómo eran tratados. Empecé a ver todo este tipo de cosas que sucedieron horrorosas, ¿ya? Todo lo que significaba secuestro, tortura, muerte y desaparición de personas. Como los empaquetaban posteriormente, se era más empaquetarlos, ¿verdad? Cuando los envolvían, les ponían un trozo de riel a los cadáveres, amarrado ya sea en la caja torácica o en la espalda. Luego los empaquetaban con 2 bolsas de polietileno, una hacia abajo y la otra hacia arriba. Los cargaban, se los llevaban para tirarlos al mar. Se los llevaban a las minas de cal de Lonquén, a los acantilados del Cajón del Maipo. Todo eso eran más o menos los destinos que yo escuchaba donde se dirigían a botar los cadáveres. Villa Grimaldi lo conocí porque ese cuartel los fines de semana funcionaba como casino. Siempre tenían la manía en todos los cuarteles de usar la música bien fuerte. Íbamos a comer parrilladas, a jugar en carioca. La música nunca la bajaba, por lo mismo, porque en todo horario estaban torturando detenidos. No interrogatório, colocaram uma música numa altura impressionante. À medida que tocavam a música, espancavam meus companheiros e a mim. E estavam completamente excitados e alegres, satisfeitos, como se fosse uma festa. En ese momento fue la guerra sucia, porque se tomaron el poder por la fuerza y mataron mucha gente. Brazil was not only a compañero in intervention in Latin America, but an independent actor as well, sending its own resources, covert agents, assassins to other countries to participate, engineer, foster efforts to change the governments in the countries in the Southern Cone. Se produce una alianza de las dictaduras de América del Sur. Perder la democracia nos llevó a una de las situaciones más atroces que ha vivido la historia de nuestro país. Vivir sin libertad durante 16 años es un precio que jamás uno puede pagar.
que el objetivo de esta dictadura era implantar un sistema de economía distinto, privatizaciones y un modelo que finalmente se impuso en toda América Latina, a costa de sangre y fuego. ¿Cómo concilia usted la democracia con la libertad? ¿Existe libertad en los países en vías de desarrollo? ¿Existe la libertad en el hombre que no tiene que comer, que no tiene trabajo, que no tiene vivienda, que no tiene salud? Entonces, ¿dónde está la democracia?